Esta noche Ronnie es quien nos lleva el tema, nos trae el tema. Vamos a orar que el Espíritu Santo nos dirija, ¿sí? Padre, te bendecimos esta noche, te damos gracias por llegar a esta hora de lunes, esperando cada la enseñanza, la palabra que el Espíritu Santo a través de nuestros hermanos y hermanas nos trae y que nos hace tanto bien. Gracias por esta noche, por nuestro hermano Ronnie que tiene la responsabilidad de traernos la enseñanza. Gracias por cada uno de los que en esfuerzo, en compromiso, se han esforzado para estar conectados desde temprano. Dirígenos en este estudio, que el Espíritu Santo dirija a Ronnie y también nosotros para oír la enseñanza y retenerla. Que la palabra tuya, Señor, fluya de los labios de Ronnie con poder, con autoridad, y nosotros también podamos recibirla. Gracias por cada uno de los que ya está conectado, los que aún vienen corriendo como para conectarse desde un principio. Oramos y ponemos este servicio en las manos del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ronnie, querido, buenas noches. Hola, pastor, ¿cómo están? ¿Cómo están, Ahí hermanos? estamos, aquí estamos ya, Eh, expectante por lo que ha de ser la palabra de esta noche. Te hago coanfitrión de inmediato también. Sí, sí, por favor. ahí estamos. Muy bien. Y Este, quiero compartir que estoy un poco preocupado porque todos los saludos, todo desde que me conecté, lo escuchaba bastante entrecortado. Y como o sea, no era una conexión en particular, entiendo que soy yo el del problema. Porque si fuese que no los escuchara a ustedes, por ejemplo, quizás pudiese pensar, bueno, no, es su conexión, pero no. Este, tengo algún problema con el internet por acá, pero esperemos que todo vaya bien. ¿Me escuchan bien, no? se escucha bien, perfecto. Perfecto. Se Ok. escucha muy bien. Vamos a compartir acá. A ver, ahí me confirman si se está viendo la pantalla. Sin nada ¿Está todavía. bien? Ahí está en blanco. Ok, ok. Perfecto. Bueno, Estamos ok. hermanos, buenas noches. Vamos a iniciar con una nueva sesión de estos estudios bíblicos de los días lunes, discipulado. Y en la noche de hoy vamos a continuar viendo estos atributos absolutos de Dios. Y en este caso vamos a ver lo que corresponde a Dios es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Ese es el tema que Amén. tenemos para esta noche. Las bases bíblicas van a ser el Salmo 139 y el libro de Job desde los capítulos 38 al 41, aunque evidentemente por temas de tiempo no vamos a ir tan específico en el libro de Job. Pero sí les anticipo, les voy a pedir colaboración a tres hermanos para que leamos allí algunas porciones de ese Salmo 139. Así que si usted tiene su Biblia por allí a la mano, vaya buscando el Salmo 139 y cuando lleguemos a cada uno de esos puntos, les pido que puedan levantar su manito y leer allí la porción que corresponda. Bueno, como siempre, hacemos un repaso de en dónde estamos, de dónde venimos con estos estudios. En este caso, continuamos en el módulo uno que nos hemos propuesto, que se ha propuesto para este año 2026, que refiere a la doctrina de Dios. Y en este caso estamos en la unidad 4. Recuerden que empezamos en marzo
una unidad mensual. Estamos en junio, así que esta es la unidad 4 que corresponde a los atributos absolutos de Dios. Y ya hemos visto dos clases respecto a esto. Sori hace 15 días nos explicaba, nos daba la clase acerca de que Dios es espíritu. Y la semana pasada, Aniuska nos enseñaba acerca de que Dios es eterno. Como ya dije, hoy me corresponde, Dios es omnipotente, omnisciente y omnipresente, y la semana que viene estaríamos terminando esta unidad con la lección Dios es soberano y Dios es uno. Entonces, repasando esas dos lecciones que veíamos de Sori y de Aniuska, eh, Sori nos hablaba, bueno, Dios es espíritu, allí el pasaje clave era Juan 4:24, donde Sori nos llevaba un poco a reflexionar que habiendo explicado la verdad de que Dios es espíritu, la respuesta que nosotros debemos tener como creyente es adorarle en espíritu y en verdad, con esa porción de Juan 4:24. Pero nos explicaba Sori que Dios no tiene cuerpo como nosotros, no está limitado por una forma física y no puede ser encerrado en una imagen ni reducido a lo material. Entonces, podríamos, de cara a lo que vamos a estar viendo esta noche, podríamos colocar allí un check, como decir de que Dios no está limitado a la materia, a lo físico, ¿sí? Dios no está limitado a la materia. La semana pasada, Aniuska nos llevaba a reflexionar acerca de este atributo de eternidad que tiene Dios. Dios es eterno y habían varios pasajes, un pasaje en Isaías, un pasaje en los Salmos 103, pero quise quedarme con el Salmo 90, versículo 2, que dice: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios, hablando de esa eternidad de Dios, que Dios es desde antes de todo y va a estar hasta el final de todo. Entonces, Aniuska nos enseñaba que Dios no vive limitado por el tiempo, permanece para siempre. Dios no se cansa de sostener, y allí también reflexionábamos en eso, ¿no? Qué importante y qué fortaleza y consuelo para nosotros como pueblo de Dios saber que ese Dios al cual servimos no se cansa de sostenernos, de guiarnos, de levantarnos, de protegernos, de guardarnos, de proveer. Y también nos decía Aniuska que su misericordia no tiene fecha de vencimiento, y era cuando veíamos el Salmo 103. Así que acá, si en el primer punto en la clase de Sori dijimos Dios no está limitado a la materia, a a algo físico, acá podríamos entonces hacer otro check, decir que Dios no está limitado al tiempo. El tiempo no limita a Dios. Dios está por encima del tiempo. Entonces, esto sirviendo como introducción también, como previo a lo que vamos a estar viendo esta noche. Entonces, los objetivos para esta clase, en primer lugar, comprender qué significa que Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente, y por qué son atributos no compartidos. ¿Por qué son atributos no compartidos? En segundo lugar, ver estos atributos de forma personal en el Salmo 139 y frente al universo en Job 38 al 41. En tercer lugar, reconocer cómo estos tres atributos corrigen ideas equivocadas sobre Dios. Y la respuesta de nosotros como creyentes, ¿no? Responder con sinceridad, reverencia y confianza ante el Dios sin límites, el Dios que no tiene límites. Recuerden,
Primera idea, Dios no está limitado por la materia, por algo físico, Dios no está limitado por el tiempo. Entonces, a manera de introducción al tema de esta noche, yo sé que muchos de los presentes, y no todos, tienen por lo menos una idea bastante clara de estos conceptos. Por lo tanto, no quise, o sea, voy a entrar de una vez a dar por lo menos la idea principal de qué comprende cada concepto, ¿no? Omnisciente tiene que ver con que Dios lo conoce todo, nada se le escapa. Dios lo conoce todo. El hecho de que Dios sea omnipresente implica que Dios está en todo lugar, nadie se esconde de él. Y el hecho de que Dios sea omnipotente, este atributo de omnipotencia de Dios, implica que Dios todo lo puede, gobierna sobre todo. Entonces, como digo, yo sé que muchos ya tenían esta idea, digamos, clara de a qué se refieren estas tres palabras que vamos a estar estudiando en esta noche, pero quiero arrancar dando esta idea principal porque es importante partir del concepto de que estos tres atributos se consideran no compartidos, por eso el título, ¿no? Atributos no compartidos. Y esto tiene que ver es que hay características, hay atributos que Dios tiene que podría, o sea, que son, digamos, traspasables o que Dios permite que nosotros como creyentes podamos también participar de ellos. Por ejemplo, sabemos y hemos estudiado en otras oportunidades que Dios es amor y en ese mismo sentido, nosotros como creyentes podemos reflejar el amor de Dios. Estamos llamados a reflejar el amor de Dios. También sabemos que Dios es misericordioso y también el creyente está llamado a mostrar misericordia, a procurar aprender a ser misericordioso y a practicar misericordia. Y otro ejemplo que podría traer es que Dios es santo. Sabemos que Dios es santo y también nos dice la Biblia que nosotros estamos llamados a ser santos, incluso que somos santos por el hecho de ser justificados por Cristo a través de su sacrificio y a través de la confesión de fe que nosotros hacemos. Pero estos atributos que estamos viendo esta noche son atributos que Dios no comparte con nadie. Solamente Él hace uso o le pertenecen a Él. Dios en ninguna manera nos hace a nosotros un poco omniscientes, un poco omnipresentes y mucho menos un poco omnipotentes. Estos atributos son solo para Él, solo le pertenecen a Él y lo muestran por encima de toda la creación. Entonces, quería comenzar como poniendo sobre la mesa esta idea para que quede claro. Son atributos no compartidos por Dios. Él es el único Dios omnisciente, Él es el único Dios omnipresente, el único Dios omnipotente, el creador de todo, el que está sobre todo, el que está en todo lugar y el que conoce todo. Él es el único Dios que tiene estos atributos. Entonces, habiendo ya dejado asentado esta idea, vamos entonces ahora sí a profundizar un poco en cada uno de estos conceptos. En primer lugar, Dios es omnisciente. La definición básica, Dios es omnisciente, ya lo mencionábamos anteriormente, significa que Dios lo sabe todo. La raíz de la palabra, vamos a bajar acá, es del latín omni, que significa todo, y ciencia,
que significa conocimiento o ciencia. Entonces, básicamente, la idea es que Dios conoce el pasado, el presente, el futuro, nuestras acciones, pensamientos, palabras, intenciones, temores, motivaciones. Nada lo sorprende y nada queda oculto delante de Él. Tenemos que tener esto muy claro, hermanos. Dios conoce nuestras acciones más simples: sentarnos, levantarnos, caminar, descansar. Y también conoce lo profundo de nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestros deseos, nuestras cargas, nuestras luchas. Todo está bajo su conocimiento. En hebreo, si bien ya vimos el origen del término omnisciente, que viene del latín, la palabra que vemos en la Biblia, en hebreo en este caso, es yadá, que significa conocer, saber, reconocer, percibir, perdón, percibir, entender íntimamente. Entonces esto nos da una idea de que no se trata simplemente de que es un Dios que tiene conocimiento, de que tiene datos, de que tiene información de nosotros, que la tiene, pero es que tiene un conocimiento profundo, completo y personal de cada uno de nosotros y de fuera de nosotros todo, de toda la creación, de todo el universo, de todo lo que hay, de todo lo que vemos, de lo que no vemos. Hay un conocimiento pleno en él. Por eso decimos que nada le sorprende, nada queda oculto delante de él. Este Dios no mira la realidad por partes. Nosotros vemos fragmentos, vemos pedazos de la realidad que lo interpretamos por lo que hemos venido aprendiendo, por lo que, cómo venimos creciendo, pero hasta en eso somos cambiantes. Si vemos algo, eh, hoy podemos interpretarlo de forma distinta a como lo vamos a interpretar dentro de 10 años en adelante, porque cambiamos nosotros, siempre tenemos vamos aprendiendo, vamos creciendo o nos estancamos, pero eso hace que seamos muy limitados, vemos fragmentos, pero Dios ve el todo. Nosotros vemos el presente de forma muy limitada, pero vemos el presente. Podríamos jactarnos un poco de ver el pasado, de haber visto el pasado, nuestro pasado o lo que está en nuestro entorno, pero Dios ve absolutamente todo desde la eternidad y hasta la eternidad. Ve presente, ve pasado, ve futuro. Nosotros, con nuestras limitaciones, podemos ver acciones en los demás. Podemos ver, o escuchar palabras, pero Dios conoce el corazón de todo, conoce las intenciones de todos. Entonces, por eso decimos, nada le sorprende. Dios no aprende ni descubre. Nosotros somos lo que, por ser ignorantes de muchas cosas, tenemos la posibilidad de aprender nuevas cosas y la oportunidad de descubrir nuevas cosas. Pero Dios no tiene esa facultad porque conoce absolutamente todo. Entonces, esto tiene que ver con la omnisciencia de Dios, el conocimiento pleno que reside sobre ese Dios al cual servimos. Y acá viene la primera petición de que alguien que tenga el Salmo 139 lea por favor de los versículos del 1 al 6. A ver, alguien que pueda levantar su manito por acá. Ok, vamos a regresar, vamos Sí, a ver. por aquí, hermano. Hermana Mm, Betty, gracias. 139. Ciento treinta y Leo, nueve del 1 al 6. ya. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme.
Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Gracias, hermana. Entonces aquí vemos esta primera porción de este salmo de David, eh, en donde vemos que empieza el salmista a reflejar, a señalar todas estas características que hay en nuestro Dios, estas características que reflejan la omnisciencia que Él tiene. Él empieza diciendo, oh Jehová, tú me has examinado y has conocido, has, has entendido desde lejos mis pensamientos. Entonces, como decíamos, no es que el salmista está diciendo Dios tiene todo el conocimiento, no, es un conocimiento profundo, íntimo, me conoce a mí. Vamos a seguir viendo. David no dice solo Dios sabe todo, sino Dios me conoce a mí. El mismo Salmo 139 en el versículo 4 dice, pues aún no está la palabra en mi lengua y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Entonces Dios conoce hasta las palabras que usted va a decir, no sé, en el 2045 si todavía estamos acá. Entonces, hay pleno conocimiento en nuestro Dios. Dios conoce incluso lo que todavía no hemos dicho. Entonces, esta realidad tiene dos vertientes y también vamos a ver que en los siguientes hay esta situación, ¿no? Es una realidad que puede confrontar porque el sabernos, el entender la omnisciencia de Dios, y el ver quizás que en nosotros hay pecado, hay algún pensamiento oculto o pretendemos tenerlo oculto delante de Dios, hay alguna intención del corazón que pretendamos allí tener oculta, quizás podamos ocultarlo de los demás, de nuestros hermanos, de nuestra familia, de las personas que queremos, de los que no queremos, podríamos llegar a ocultarlo, pero nada hay que podamos ocultar de nuestro Dios y por eso nos confronta esta realidad, ¿no? Este, que si pretendemos de alguna manera en intentar engañar a Dios, no hay forma porque no hay ningún pensamiento oculto delante de Dios. Pero al mismo tiempo, si usted que me escucha está esforzándose cada día por agradar al Señor, por hacer su voluntad, por a poner en práctica lo que día a día vamos aprendiendo en su palabra, entonces también esta realidad de la omnisciencia de Dios nos consuela, porque Él sabe o aprendemos, recordamos en esta noche que Él sabe que si fallamos, pero hay un dolor genuino en nuestro corazón por fallarle, Él sabe esa realidad que hay en nuestro corazón. Él consuela, Él puede llevar sabe nuestras cargas, sabe nuestras luchas, sabe lo que nos estamos esforzando, si realmente nos estamos esforzando como decimos que lo estamos haciendo, y conforme a ese conocimiento que Él tiene, Él también obra, muestra su fidelidad, cumple sus promesas, respalda su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Pero si hay en nosotros falsedad, si hay apariencias, sabemos en esta noche que Él también tiene conocimiento pleno de eso. Entonces, vemos que David, luego de terminar todo lo que vamos a estar leyendo, porque vamos a continuar en el Salmo 139, este,
En el versículo 23 termina diciendo, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Entonces, eh, esto es reflejo de un creyente maduro y es la actitud que nosotros debemos procurar tener también, ¿no? Que el hacernos conocedores, el reconocer la omnisciencia de Dios, nos debe llevar lejos de alejarnos e intentar escondernos y huir. Nos debe llevar precisamente a humillarnos y a pedir que sea Dios viéndonos, probándonos, eh, redarguyéndonos, examinándonos para hacernos mejor cada día. Entonces, el creyente maduro no huye del Dios que todo lo sabe, sino que se abre delante de él, se humilla, se explaya, deja toda su ser delante del Señor. Continuamos, pasamos ahora a la siguiente característica, que es que Dios es omnipresente. Nuevamente vamos a ver una definición básica. Dios es omnipresente, significa que Dios está presente en todo lugar. Como digo, muy conocida la palabra o quizás la idea principal, sé que va a estar muy claro en la idea de todos, en la mente de todos. No hay sitio fuera de su presencia, de su alcance o de su gobierno. El origen del término también en el latín, omni, que significa todo, y praesens, que significa presente o estar delante. Entonces, omnipresente significa presente en todo lugar. En el hebreo, como vemos ahí en algunas porciones, en este mismo Salmo 139, que ahora vamos a leer a partir del versículo 7, allí se va preparando algún hermano que me pueda ayudar. La palabra en hebreo, en este caso, Salmo 137 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Habla entonces de esta omnipresencia de Dios. La palabra en hebreo, ruach, que significa espíritu, aliento, viento. Y la palabra panim, que significa rostro o presencia. Entonces, esta esta porción de la palabra, este versículo 7 que presenta estas dos preguntas de parte de David, son preguntas retóricas que sugieren una respuesta como que no puedo huir de tu ruaj ni de tu panín. O sea, cuando dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Está sugiriendo que no hay lugar a dónde ir, a dónde escapar del Espíritu de Dios, de la presencia de Dios. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Entonces no hay posibilidad de escapar de la presencia de Dios. Entonces la omnipresencia significa que Dios no está limitado por el espacio. Nosotros sí, nosotros, y por eso hablábamos de que son atributos no transferibles a nosotros. Nosotros sí estamos limitados. Para estar en un lugar, dejamos de estar en otro lugar. Necesariamente tenemos que dejar de estar en otro lugar para poder llegar a otro lugar. Nuestro cuerpo ocupa un espacio específico, pero Dios no tiene esa limitación. Dios no necesita trasladarse para llegar a algún sitio. En ningún momento está más cerca de un sitio que de otro, sino que está en todo sitio, en todo momento. Nosotros tenemos esa limitación, necesitamos trasladarnos de un sitio a otro, pero Él está en plenitud de su ser en todo lugar. Entonces, continuando, alguien que me ayude ahí, bueno, la pastora levantó su manito, gracias. Salmo 139 versículos del 7 al 14 al 13 al Está 13 bien. no, al 12, perdón.
7 Salmo al 12. 139 del 7 al 12. Entonces, del 7 al 12. Leemos, ¿me escuchan? Sí, Ya. Dice así. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. muy Amén. bien, gracias, pastora. Aleluya. Entonces vemos que esta Gracias a segunda ti, Rafa. porción, gracias, esta segunda porción que hemos leído, Salmo 139 del 7 al 12, nos habla precisamente de esta omnipresencia de Dios. Acá David comienza diciendo, bueno, ya leímos el versículo 7. El 8 continúa diciendo, si subiere a los cielos, allí estás tú, y en el Seol, y si en el Seol hiciere mi estrado, allí tú estás. Entonces, aquí David se va a los extremos para tratar de reflejar la magnificencia del Señor, esta omnipresencia. Menciona a los cielos, refiriéndose a lo más alto que puede él describir. Se refiere al Seol, refiriéndose a lo más profundo que él puede describir. Y habla del mar y la oscuridad, hablando de lo más lejano y lo más oculto que él puede describir. Y aún allí Dios está presente, aún en esa, desde de punta a punta, de norte a sur, de este a oeste, en todo lugar Dios está presente. Y aquí es importante aclarar algo, bueno, ahora lo vamos a ver, pero esta verdad también nos confronta a nosotros, ¿no? Porque por un lado, si nosotros, similar a lo que ya mencionábamos, si en alguna situación estamos procurando escondernos de Dios, esta realidad nos confronta porque no hay sitio donde podamos escondernos de Dios. Así como Dios tiene pleno conocimiento de todo, también está presente en todo lugar. Y al mismo tiempo nos consuela porque si estamos en situaciones de aflicción, de prueba, de soledad, como escuchábamos en la predicación hace unas semanas, en ese momento de transición, en ese momento de soledad, esta verdad nos llega como consuelo al saber que en donde sea que estemos, allí también está nuestro Dios. Entonces, eh, debemos, digamos, tomarlo como este consuelo, ¿no? Esforzarnos en lo que debamos hacer y si nos toca pasar por pruebas, por situaciones difíciles, debemos recordar que Dios está allí, presente, aunque la situación no nos permita verlo, pero Dios está allí presente. Y lo que les decía que es importante también, recordando un poco lo que veíamos por allá en marzo, creo, que también me correspondió a mí dar esa clase acerca de las falsas concepciones de Dios y decíamos de que una de ellas era el panteísmo que tiene que ver con esa creencia de que Dios es la montaña, Dios es el mar, Dios son los cielos, y no, eso es precisamente eso, panteísmo, confundir que Dios está representado, o sea, tiene forma, perdón, tiene forma de algo visible. No, Dios está presente en su creación refleja a Dios, pero está por encima de su creación. Entonces, recordando un poquito esos conceptos que mencionábamos a principio de estos estudios. Entonces, el versículo 10 dice, aún allí
me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Esto es el consuelo para nosotros los creyentes, saber que en donde sea que estemos, allí está la mano del Señor dispuesta para guiarnos y para asirnos si nos estamos cayendo, si nos queremos, si estamos resbalando, Él nos va a tomar allí fuerte de su mano. Entonces no está solo para observar, está para guiar, para sostener. Nosotros debemos entonces vivir con reverencia y confianza. A ver cómo vamos con el tiempo. Sí, creo que vamos bien. Ahora vamos a la tercera, ¿no? Dios es omnipotente. Y también entonces vamos a ver una definición básica. Dios es omnipotente, significa que Dios tiene todo poder. Omnipotente, todo poder. Puede hacer todo lo que quiere conforme a su voluntad santa, sabia y perfecta. Y esto es importante también. Tiene pleno poder, puede hacer todo lo que quiera, pero todo alineado a su voluntad sabia, santa y perfecta. Su poder no se agota, así como aprendíamos la semana pasada que no se agotaba él físicamente, tampoco su poder se agota. No hay nadie que le preste ninguna competencia. Por allí también hay la idea de que el diablo puede contender directamente con Dios y para nada. No hay comparación posible. El poder de nuestro Dios es infinito y no puede ser frustrado en ninguna manera. El origen del término latín omni, otra vez, que significa todo, y potentia, que significa poder o capacidad. Entonces, como decíamos, tiene todo poder, tiene toda capacidad. En el hebreo, vamos a referirnos allí a una porción en Job capítulo 42, versículo 2. Yo conozco que todo lo puedes. Allí la palabra que se utiliza es Yakol, que tiene que ver con poder o ser capaz de algo. Y otra porción también en la que se habla, que también es importante señalarla, es Shaddai, como en la frase El Shaddai, que significa Dios Todopoderoso. En Génesis capítulo 17, versículo 1, dice, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Esa frase, Dios Todopoderoso, El Shaddai. Entonces, para tener en cuenta esto, ¿no? Omnipotente, en el que reside todo el poder, toda la capacidad. Y aquí, bueno, vamos a continuar leyendo el Salmo 139, si alguien me puede ayudar también. Salmo 139, en este caso vamos a ir desde el versículo 13 hasta el 18. ¿Alguien? Otra vez la pastora o el pastor. Ah, no, la pastora, la pastora. Ella. Ay, yo. Entonces, adelante, yo creí que no había nadie más. Bajo mi mano. Yo no vi manitos. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Mariela ¿Del parece. 13 al cuánto, hermano? Al Ay, yo no 18. levanté la mano. Yo fui una Ah, abusadora y hablé. Bien, bien, bravo. Salmo 139 del 13 al Ya, 18. porque tú formaste, perdón, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fue formado, y entre tejidos que es lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grandes es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. De cierto, y aún estoy. Despierto.
Aló, se cortó, o soy yo. Ah, no, es que se silenció. Gracias, Daniela. Gracias, Hasta el gracias. 18, ¿no? Sí, sí, hasta el 18. Hasta el 18. Gracias. Ya. Este, bueno, Así. entonces vemos acá esta característica de omnipotencia, pero en un sentido más personal. En un sentido más personal, porque David sigue en su alabanza, en su reconocimiento a la grandeza del Señor, y pasó, como vimos, de reconocer su omnisciencia, los primeros 6 versículos, ahora a reconocer su omnipresencia en los siguientes 6 versículos, y ahora en los siguientes 4, 5, 6 versículos habla de la omnipotencia, porque está reflejando ese poder que tiene el Señor para formarlo desde las entrañas y hacerlo en el vientre de su madre. Incluso se unen los tres atributos, porque dice que Dios conoce, Dios está presente y además tiene poder para formar lo que aún está oculto. Entonces, así como vemos esta característica de omnipotencia en David, perdón, en el Señor, en la vida de David, de una forma más personal, también nos podemos trasladar al libro de Job, que era la otra referencia que teníamos para esta noche. Y alguien, si me puede leer Job 38, versículo 4. Job 38, versículo 4. Bueno, creo que lo tengo por acá. Sabemos que Job pasó por un montón de situaciones, este, y Job está quejándose, está pidiéndole a Dios explicaciones. Y Dios, como ese Dios creador, se toma la libertad de no darle razones específicas a Job, sino que va y dice, le da las razones, ¿no? ¿Por qué hizo lo que hizo? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Le pregunta eso a Job, pero no lo hace como con ánimos de, no sé, de jactarse, sino es hacerle ver a Job su posición. La pregunta lo ubica en su lugar. Job, así como cualquiera de nosotros, es criatura y Dios es el creador. Dios le habla en toda esa porción de la tierra, del mar, de la luz, de las estrellas, los animales, la fuerza de la creación, y le muestra que el universo entero está bajo su control, está bajo su gobierno. Entonces, eso es importante, ¿no? Dios no explica el dolor de Job, sino que le muestra su grandeza como creador. Entonces, ¿qué hace esto? ¿Qué produce esto? En Job, en este caso, vemos en el capítulo 42, versículo 2, la respuesta de Job. Dice, yo conozco que todo lo puedes. Y es esa palabra que vimos, Yacol, que vimos hace un ratito. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Entonces, nuevamente ahí aparece, además de la característica de omnipotencia, aparece la omnisciencia de Dios. Todo, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Une omnipotencia y omnisciencia, omniscencia. Y aquí es importante entender, y lo decíamos hace un ratito, que no se trata de poder, un poder pleno que tiene el Señor, pero de una forma caprichosa. No, porque va en contra de su propia naturaleza. Dios no puede mentir, Dios no puede pecar, porque contradice su carácter santo. En este caso, tiene pleno poder, pero siempre está sujeto a su voluntad perfecta. En este caso, lo que queremos decir es que no es que vamos a interpretar que ese Dios todopoderoso o ese poder que reside en el Dios al cual servimos está a nuestro servicio para hacer conforme a nuestros propios deseos, porque hay mucho
mucho de esa creencia, ¿no? De que yo hago mis planes, yo tengo tomo mis decisiones, hago mis acciones, eh, digamos, tercamente, sin buscar la voluntad del Señor, sin buscar la dirección del Señor, y luego pretendo que ese Dios todopoderoso al que sirvo cumpla mis deseos caprichosos, ¿no? Entonces, aclarar esto, ¿no? Hay pleno poder en Él, pero no es de una forma caprichosa. Por eso siempre nuestras oraciones, eh, nuestro clamor debe estar mencionando, estar sujeto a su voluntad. O sea que nosotros planteamos nuestra petición, pero reconocer que es la voluntad del Señor la que se hace. Entonces, cuando no entendemos, Dios es poderoso. Cuando no podemos, Dios sí puede. Esa sería la enseñanza. Entonces, decíamos en los objetivos de la clase al principio que estamos viendo a un Dios que no tiene límites. Vimos en las dos clases anteriores que es un Dios que no está limitado a una parte física o material. En la clase pasada vimos que no está limitado al tiempo y ahora entonces vamos a ver o estuvimos viendo que no está limitado en conocimiento, no está limitado en poder y no está limitado a una ubicación geográfica específica. Entonces, eso nos tiene que llevar también a nosotros a corregir ideas equivocadas que hay en muchos casos. Corregir la idea del Dios distraído. Dios no ignora lo que está pasando, no se le escapan los detalles. Él conoce perfectamente todas las cosas. Entonces nosotros a veces llevamos vidas o actuamos de cierta manera que pareciera reflejar la idea de que Dios se olvidó de mí, Dios se olvidó de mi situación, Dios se le escapó esto que estoy pasando. A veces tratamos de ayudar a Dios, entonces tenemos que corregir esas ideas equivocadas. Dios es omnisciente, está en pleno conocimiento de todo. Otra idea errada es ese Dios lejano. Dios no está ausente en medio de las pruebas, en medio de las situaciones de conflicto, en medio del estrés laboral, en medio de la enfermedad, cualquiera de las situaciones que puedan afligirnos, este, pareciera que nosotros eh, pensamos que Dios se quedó en la iglesia el domingo cuando me sentí bien, pero aquí en el trabajo no está o aquí en el hospital no está. Pero la realidad es que Él está presente en todo lugar. Y también corregir la idea de un Dios limitado. Ninguna Él no está superado por ninguna crisis, por ninguna de nuestras circunstancias, ninguna crisis, oposición o imposibilidad humana está fuera de su poder. Entonces es un Dios todopoderoso y que en cualquier momento puede actuar conforme a su voluntad. También a nosotros este conocimiento nos debe llevar a corregir nuestra visión de nosotros mismos. Nosotros no nos sabemos todas, no nos las sabemos todas. A veces actuamos como que si nos supiéramos todas más uno, como decimos en Venezuela, no sé, aquí en Chile. Ese cree que se las sabe todas más una. Pero no estamos ni cerca de estar en control de las situaciones de las cosas que están a nuestro alrededor. Pretendemos, yo creo que a nosotros los hombres particularmente nos agrada o nos gusta mantener el control de las cosas, pero la realidad es que no estamos en control de todas las cosas, pero Dios sí. Entonces también es importante que nosotros crezcamos en esto y corrijamos esta visión de nosotros mismos. Entonces, lejos de producir miedo esto en nosotros, eh, debe producir es confianza, confianza porque ese Dios que todo lo sabe, ese Dios que tiene todo poder y que está en todo lugar,
también es ese Dios que nos cuida, que nos guía, que nos corrige, que nos sostiene, que ha hecho promesas para su pueblo, para quien busca agradarle. Entonces, eh, gracias al Señor por esas características que son exclusivas de Él y que en cierto modo están puestas para nosotros, para nuestro disfrute, pero también para corregir nuestras conductas y mejorar cada día. Concluyendo entonces, conocer estos atributos deben llevarnos a una respuesta como creyentes. Sabemos ya que Dios es omnisciente, entonces debo vivir con sinceridad. Él conoce mi corazón. Sabemos que Dios es omnipresente, entonces debo vivir con reverencia y confianza. Nunca estoy fuera de su cuidado y tampoco estoy nunca fuera de su mirada. Si nosotros estamos fallando voluntariamente, o sea, estamos quizás coqueteando con el pecado, debemos saber que Dios está allí presente. Nunca estamos fuera de su mirada, nunca estamos fuera de su cuidado. Pero bueno, en este caso la palabra es de aliento. Nunca estamos fuera de su cuidado y por eso debemos tener confianza. Y Dios es omnipotente, por eso debo descansar en su poder, porque debo saber y reconocer que nada está fuera de su gobierno. Así que eso, hermanos, como siempre, tenemos algunas preguntas, pero antes de dejar las preguntas, bueno, lo voy a leerlas primero, las preguntas. La primera, ¿vivo como si Dios no viera del todo mi corazón o con la sinceridad de quien sabe que Él lo conoce todo? No sé si se entiende. Vivo como si Dios no viera, o sea, como si un pedacito de mi corazón estuviese allí oculto y lo tuviese yo bien guardado sin que Dios lo vea, o reconociendo que Él lo conoce todo. ¿En qué área de mi vida estoy actuando como si Dios estuviera ausente o lejano? Estamos dejándonos absorber por las pruebas, por el estrés, por las situaciones de conflicto, pensando, no, Dios se olvidó de mí. ¿Cómo es posible que Dios permitiera que me pasara esto? ¿Hay algún área de mi vida en la que esté llevándola de esa manera? Y la tercera, si Dios conoce todo de mí, está presente en cada área y tiene poder sobre toda circunstancia, ¿qué parte de mi vida necesito rendirle hoy? Es decir, conocer la omnipresencia, la omnisciencia y la omnipotencia de Dios me lleva a entregar esa parte que todavía no le he entregado al Señor. Eso, hermanos. La próxima clase, como dije al principio, los atributos absolutos de Dios. Dios es soberano y Dios es uno. Entonces dejo acá las preguntas para de alguna manera fomentar la participación. Gracias y Dios les bendiga. Y bueno, todas las preguntas con el pastor. Hermano Ronnie, todas las preguntas a Ronnie. Gracias, Ronnie, por esta tremenda clase, muy aclaratoria, muy profunda, muy significativa. Permíteme solamente eh, aclarar un asuntito que a veces es mal entendido dentro de la iglesia evangélica, y es pensar que el diablo tiene alguno de estos atributos, como la omnisciencia, por ejemplo. Alguna vez he escuchado, el diablo sabía que yo me iba a pasar esto. No, el diablo nunca supo. Si nos sucedió algo mañana, el diablo no sabe lo que nos va a suceder mañana, porque ni es omnipresente, ni es omnisciente, ni es omnipotente. Solo esto es atributo divino. ¿Sí? Para no engrandecer al diablo como que tuviera algo de omnisciencia o de omnipresencia. El diablo tampoco es omnipresente. Se mueve a través de demonios, dirige un reino de demonios, pero no tiene ninguna de estas características que son exclusivas de Dios, solo para corregir algunos malos entendidos en cuanto a potenciar al diablo en estos aspectos. Estos son exclusivos de Dios. Así que hay para dialogar una tremenda clase que hemos tenido esta noche
con respecto a estos atributos, estos omnis, estos todo de Dios. De algo que se... Adelante, hermanos, hermanas. Sí. Hay preguntas allí en la pizarra. Podemos dialogar unos minutos. Adelante, por favor. Ujú. Por, Hola, por aquí, ahí por ahí. este, bueno, no voy a responder la pregunta, pero la clase y bueno, todo lo que representa nuestro Dios nos lleva pues a tener un corazón limpio, Ujú. porque Él lo sabe todo. A actuar con sinceridad y ser íntegro, como usted nos decía, que teníamos que ser íntegros y que era como algo necesario. Es necesario que seamos así porque de otra manera no vamos a entrar en el reino de los cielos. Entonces tenemos que ser como transparentes, como decir esa palabra, ser transparentes delante de Dios porque Él lo sabe todo y Él sabe las intenciones del corazón. Y como el Salmo lo dice, que no es ni siquiera pronunciado la palabra cuando Él ya la sabe toda, Ajá. tanto. Entonces Amén. estamos desnudos delante de Dios, no hay nada oculto delante de Él y eso es bastante comprometedor para nosotros. Porque muchas veces, dice la pregunta ahí, vivo como si Dios no viera del todo mi corazón. Entonces eso nos lleva a que lo pensemos mejor y empecemos a vivir como Dios quiere que vivamos. Y porque sí es verdad, muchas veces hacemos cosas pensando o no, pero Dios lo sabe todo. Entonces, nada se escapa de Él, nada. Amén. Todo está escrito. Toda palabra ociosa que salga de nuestra boca, de ella daremos cuenta. Entonces, y no solo palabras, pensamientos y todo lo que pueda, hasta por eso es que tenemos que pedir perdón a veces hasta de nuestros pecados que son ocultos. Bueno, Así. eso. Amén. Señor nos ayude. Gracias. Amén. 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 Sí. Amén. Ay, Señor. Hola, hola. ¿Se fueron? ¿Están ahí? Una preciosa clase con respecto a estos atributos de Dios. Y hay una mano levantada por Pastora. acá. Sí. Ajá, ya que nadie participa, me aprovecho. Felicitaciones, Ronnie. Felicitaciones por esta hermosa clase, que como bien decías tú al principio, pareciera que son temas que los conocemos, que los entendemos, pero que no los sopesamos en toda la plenitud de, de lo que es. Y, y me hace pensar, justo este Salmo 139 es uno de mis salmos favoritos en esa parte que me tocó leer. ¿Dónde? ¿Dónde me esconderé de tu presencia? ¿Dónde? No hay dónde. Eso lo aprendí no tan profundo como ahora, lo aprendí muy niña. Mi mamá, siendo católica, me decía, mira, a mí me puedes engañar, pero a Dios nunca. Porque aunque cierres la puerta, aunque apagues la luz, Dios no se va. Él está ahí y Él sabe todo lo que tú haces. En una forma muy, porque ella no era cristiana, ella era católica, pero lo entendía. Ajá, Betty, esta clase despierta el temor reverente a nuestro Dios. Y sí, en ocasiones creo que como cristianos nos volvemos negligentes y vivimos como si Dios no viera todo lo que hay en mi mente, en mi corazón, o con la sinceridad que tengo.
sabe que Él lo conoce todo. Creo que ahí no le tomamos el peso a lo que significa que el Señor lo sabe todo, que es omnisciente, que está en todo lugar, como decías tú. Él no necesita Uber, no necesita una, no necesita nada. Él puede estar en todo lugar, en todo momento, y no deja de estar presente en ninguna parte, y que es todopoderoso. Creo que hay muchas áreas en la intimidad en la que nos hace falta ese dejar de actuar como si Dios estuviera ausente o lejano, esa integridad que necesitamos para, para poder vivir, como decía la palabra ayer, como entendiendo que Dios en cualquier momento viene, nos lleva, y qué hacemos sin dormirnos. Algo que me genera mucho temor. Si Dios conoce todo de mí y está presente en cada área y tiene poder sobre toda circunstancia, ¿qué parte de mi vida necesita rendirse hoy? En mi caso personal, yo como soy un poquito estructurada, me gusta tener todo bajo control, todo organizado. Esa es una de las áreas más difíciles que me ha tocado trabajar. Y muchas veces el Señor me dice, no, usted es esclava, usted es sierva, el Señor soy yo. Y esa es una lucha que yo hago de manera constante con el Señor porque me gusta saber todo, me gusta saber que todo lo que voy a hacer ya está ordenado y organizado. Y ahí el Señor me hace ver que Él sigue siendo Dios, que Él sigue siendo el Señor y que a mí me toca hacer lo que Él dispone. Es difícil, es difícil. Gracias, Ronnie, porque estas preguntas son profundas y esta clase fue muy, muy profunda. Y como bien decía Betty, nos hace plantearnos a vivir y a tener, a avivar ese temor de Dios. Gracias, Ronnie. Muy bien. Gracias, pastora. Sí, realmente Gracias, así Cristo. como decía usted, pastora, son conceptos que yo creo que son transversales, o sea, que ni Ujú. siquiera es solo en la iglesia evangélica, cristiana, yo creo que al católico y otras, quizás Sí. otras, muchas otras religiones, desde que somos niños, nos hacen ver, nos enseñan que Dios está en todo lugar, que Dios te está viendo en todo lado. Cuidado con lo que estás haciendo porque Dios te está viendo. Le enseñan a uno eso, eh, Ajá. sin quizás sin el tecnicismo, sin la parte más técnica que vimos esta noche, pero todos crecemos con esa idea clara. Bueno, no voy a decir todos, pero muchos crecemos con esa idea clara de la omnisciencia, la omnipresencia y la omnipotencia de Dios, pero el tema es que cuando nos toca vivir, eh, siempre está allí el deseo de hacer nuestra voluntad, como decía, el deseo de tener todo controladito y si algo que tenía en la agenda no salió, entonces la tendencia es a estresarme, a molestarme y por qué y ahora cómo voy a hacer para resolver esto, este, pero nada, es tema de seguir creciendo, de tener cada vez más en cuenta esta realidad y entender que el Señor está en control de todo, está en todo lugar, a pesar de que la situación no nos parezca como que Dios está obrando allí, pero es tener la confianza de que es así. Allí mi suegra levantó la mano también, Amén. Amén. o será que se le fue.
Ah, no, ahí está, ahí está. No, no, Sí, es sí. que, hola, buenas noches. Es que este teléfono, como le dio un virus, entonces ahora hay que ponerle permitir, no permitir, entonces para abrir el micrófono. Bueno, buenas noches, Dios les bendiga. Sí, escuchando y analizando, yo creo que es que nosotros nos autoengañamos. Dios lo sabe todo. Nosotros sabemos que Dios lo sabe todo. Y antes que llegue a nuestro pensamiento, ya Él sabe lo que vamos a hacer. Porque incluso su palabra dice que nos formó, desde el vientre nos conoce. Entonces, yo creo que es que uno, queriendo hacer la voluntad de uno y no la de Dios, entonces hacemos cosas que ya el Señor sabía que las íbamos a hacer y que íbamos a desobedecer y que después, bueno, andamos brincando y buscándolo, Señor, pero yo, ¿por qué permitiste que lo hiciera? Porque no sé qué, entonces después salimos como regañando y reclamándole al Señor, porque, porque no nos frenó o no nos dijo que no. Entonces, sí, es autoengañarse porque como decía Ronnie, desde pequeño uno aprende, bueno, hasta ciertas ya mm, padres o nacimientos o edades, porque ya ahorita se están criando los hijos, no todos, pero sí se están criando no con temor a Dios, pero gracias al Señor a nosotros nos criaron con temor a Dios Así. y sabemos y nos enseñaban eso. Dios lo ve todo. Mi mamá decía, Dios castiga sin piedra y sin palo. Entonces, y eran como cosas que uno siempre, eso se lo decían a los papás a uno, pues, y de verdad que gracias a Dios porque tuvimos esos papás que no, desde su inicio no fueron cristianos como tal, pero tenían conocimientos de catolicismo, de la Iglesia Católica y bueno, y yo tenía una mamá que eso nos teníamos que rezar y esos rosarios, ay Dios mío. Y entonces, bueno, pero bueno, gloria a Dios porque eso me permitió llegar a los caminos verdaderos del Señor. Entonces, Dios, por eso les digo, Dios sabe, yo estoy segura que lo sabe todo y esa es la seguridad que siempre tenemos que tener, que aunque nosotros querramos hacer nuestros planes, siempre van a ser los planes que el Señor diga, así hayamos metido las de caminar, pues, como en el caso que vemos de todos eh, de todos estos personas que el Señor usó, todos estos hombres que el Señor usó en la Biblia para darnos ejemplo y enseñarnos cómo fue la vida de cada uno de ellos para que nosotros aprendamos de allí. Eso, Amén, Gracias, amén. gracias. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Mm, Qué maravilloso conocer al Señor así. amén. Gracias, Señor. Algo, permíteme, Ronnie, algo que Sí, también adelante. algo que también se desprende en la Biblia de la experiencia de Jeremías. Jeremías 1:5, Dios le dice, antes que te formases, o sea, antes que empezase tu gestación, ya estaba concebido, pero antes que empezase tu gestación, te conocí, te conocí. Ahí está la omnisciencia de Dios. Y te di por profeta a las naciones. Le trazó la vida a Jeremías desde el principio. Y eso nos hace pensar que Dios nos conoce desde que fuimos un cigoto. Así Desde allí ya Dios sabe que hay una persona, un hombre, una mujer, y Dios sabe quién va a ser. O sea, nos conoció desde allí. Si sacamos lección de eso, Dios nos conoció desde que fuimos concebidos, desde que se produjo la, Concepción. Concepción. la concepción. Dios nos conoce. Y nuestras vidas es el resultado de esa omnisciencia, de esa soberanía. No estamos en Cristo por casualidad. Dios nos miró allí
tomando el ejemplo de Jeremías, Dios nos miró allí y dispuso que fuésemos creyentes, que fuésemos sus siervos, que cumpliésemos ministerios, que tuviésemos el conocimiento que tenemos, es algo que Dios siempre lo supo, ¿no? Siempre lo supo, su omnisciencia se lo permite. Así que, como se ha dicho antes, no estamos acá por casualidad, ¿sí? Algunos que tuvieron la desdicha tal vez de haber abortados, bueno, fallecieron. Otros sobrevivieron a un aborto y, y son cristianos y aman al Señor. Entonces, ahí está la omnisciencia aún, desde ese momento, antes que te formases, me llama la atención esa expresión, antes que te formases en el vientre. Entonces, se puede entender al momento de que el espermatozoide fecundó el óvulo de mamá, ya Dios sabía el vientre de esa madre y que sería el profeta y que Dios dispondría, ¿no? Te conocí y te di por profeta a las naciones. Entonces, en lo ministerial también hay una predestinación, si queremos mirarlo así. Hay una forma de predestinación. Dios traza nuestro caminar y nos va a ayudar a ser cristianos como vamos ahora. No llegamos a Cristo por, porque nosotros lo dispusimos, sino porque Él nos alcanzó, Él nos llamó, se valió de alguna situación, de alguna circunstancia, pero cumplió su propósito de traernos y ponernos sirviendo al Señor donde estamos. Y en lo que resta de nuestros días, también Dios tiene ya trazado el camino para nosotros. Entonces podemos confiar que en su omnisciencia, en su omnipoder, en su omnisciencia, el Señor tiene trazado el camino de los suyos, de los que hemos decidido poner nuestras vidas en las manos de Cristo. Aleluya. Amén. Me agrada esto. Qué bendición. Quisiéramos escuchar a otras opiniones. Sí. Aló. Las preguntas están dadas allí. Este reverso responder. Hola. ¿Están Lo que pasa o es que no están? las preguntas son muy personales. Las preguntas son muy Sí. personales, entonces como que no dan para que lo digan. Dan para que reflexionen Ok. y oren. Pero pueden hacer preguntas. Tenemos a un profesor bien preparado. O comentarios, ¿no? No, 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 pero no es necesario. Quisiera No, escuchar a no, sí, algunos. sí toca. Es bueno la retroalimentación. Es bueno Sí, esta retroalimentación. Quisiera escuchar a algunos. ¿Qué impresión les dejó la clase, las enseñanzas? Es bueno retroalimentarnos. sí. Hay que ponerse en los zapatos del que está haciendo la clase. Es necesario. Si no, hay que sacar el pizarrón. Hola. A ver, quiero ver si encuentro algunos por allí. Franklin. Yo A sabía, ver, quiero pastor. mirar. Eso. Gracias. Lo estaba esperando, dice Franklin. Ya tenía ya el dedo en el botón ya. Gracias, pastor. Gracias por señalarme. Y bueno, este tipo de enseñanzas también son de provecho para todos. Ajá. Ya mencionaron algo que en reflexión, y es un punto de vista personal, en reflexión como creyentes, a veces minimizamos a Dios y creemos que está lejos, que está distante, que no tiene capacidades en realidad. Entonces, este tipo de clases nos enseñan eso, que no dependemos de un Dios de balde, no dependemos de un Dios de limitado, encapsulado, como usted quiera darle el concepto que usted cree que ese Dios es.
ni siquiera nosotros podemos imaginar en realidad. La Biblia nos da una referencia para más o menos guiarnos de las capacidades de Dios, pero nuestra mente es totalmente finita. Sí. Entonces, gracias al Señor porque Él nos da nos da poco del conocimiento pleno de Él. Y aún así no tenemos la capacidad de comprender toda su magnificencia, su majestad. Y estamos tan limitados en nuestra figura de creación, en nuestra persona, estamos tan limitados que a veces lo ponemos a la par de, del enemigo mismo, porque si el enemigo fue creado, ¿cómo podemos nosotros a veces ponerlo a nivel del enemigo? Entonces, ese tipo de limitaciones son las que nosotros tenemos como personas, más que todo no como creyentes, sino como personas. Entonces, allí es donde nosotros, este tipo de reflexiones son las que nos enseñan a entender, ella va, para un momento. Así no es la cosa. Nosotros somos creación y por supuesto el creador es supremo. Y también no debemos mantenerlo en los límites porque él no tiene límites. Él simple y llanamente es todo lo que es todo en todo. Atemporal, distinto, potente, portentoso. Hay calificativos que le podemos dar a Dios y creo que quedamos pequeños. Todos los calificativos eh, positivos que le podemos dar a la figura del Señor y creo que quedaríamos pequeños. Pero Él aún en su sabiduría y en su misericordia nos da como esas perlas de conocimiento. Bueno, yo soy omnipresente, yo soy omnisciente y soy omnipotente. Y no les digo qué otro tipo de ovni soy porque se me van a volver loco. Entonces, se trata de eso, de que nosotros, bueno, ya, esas son las únicas tres cualidades que tiene el Señor. No, por supuesto que no, mira, infinidad de cosas y aún así nos ama, que es lo más Amén. maravilloso de todo esto. Nos entrega de su palabra, nos entrega de su amor, nos entrega de su paciencia, nos entrega de su verdad, nos entregó a su Hijo y hay cosas tan maravillosas que a veces nosotros perdemos el enfoque por creer que, como dice nuestro hermano Ronnie, por creer que no las sabemos todas, por creer que somos eh, a- al mismo tiempo conocedores de toda verdad y es totalmente falso. Eso, Amén. eso, mis hermanos. Y bueno, una pequeña reflexión con respecto a la pregunta número uno. Vivo como el Dios no viera en todo mi corazón. El que diga lo contrario es mentiroso, porque nosotros mismos a veces nos olvidamos que Dios está en nosotros, que su Espíritu Santo está en nosotros y aún así actuamos conforme a nuestra personalidad y a nuestro ser. Entonces, por eso que la misma palabra nos dice, no contristéis el Espíritu Santo, porque son nuestros actos los que hacen que el Espíritu Santo se sienta triste. Entonces ya el Señor previó eso, pero la voluntad del Señor ha sido esa, que nosotros vivamos conforme a su voluntad y que Él nos muestra su amor y misericordia y que nosotros tenemos que buscar la manera de serle fiel conforme a lo que Él desea para nosotros. Eso, mi hermano. Amén. Amén. Qué buena Gracias, intervención. Franklin. Gracias. Sí, Muy sí. bien. Tenemos un par de minutos, David, Qué feo, ¿no? un par de minutitos para algún aporte, algún comentario a esta preciosa clase que nos ha mostrado nuestro hermano Ronnie esta noche. La vergüenza, ¿no? Ujú. Ah, Señor. Se entendió todo, se entendió todo. ¿Se entendió todo? Eso es lo más probable, Ronnie, porque estaba muy claro. Sí. Bueno, hubiese sido bueno mayor participación. Sí. Hubiese sido
bueno, porque eso enriquece la clase, la variedad de opinión, de participación, enriquece más aún la clase, que ya fue buenísima, muy clara, muy profunda, y agradecemos a Ronnie por la disposición, por el esfuerzo de prepararnos una clase. Y así con cada uno de los profesores y profesoras que semana a semana nos están entregando lo mejor que pueden dar para el Señor mediante la ayuda del Espíritu Santo para Amén. entregarnos una clase con respecto a esto, a la doctrina de Dios, saber a quién adoramos, saber qué atributos, qué cualidades tiene, ¿no? El que le adora. Se citó a Job, se citó un pasaje. Job tenía un asunto, era muy creyente, hacía sacrificios, oraba diariamente, sí, pero tenía un problema, no había conocido a Dios. Y cuando Dios lo confronta, Job dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Servir a Dios por lo que escuchamos de otros es bueno, pero experimentar a Dios a través del conocimiento directo nuestro con las escrituras es diferente. Amén. El tener una experiencia de conversión, de acercamiento a Dios, es muy, muy diferente y superior a tener una fe de lo que oímos. Ese era el problema de Job. Adoraba a Dios en base a lo que había oído, pero Dios se muestra. Y ahí dice, ¿verdad? Me arrepiento en polvo y ceniza. De oídos te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Creo que Niuska intentó abrir el micrófono, por eso, ahí Sí, está. pastor, buenas noches. Buenas noches, Aniuska. Pensé que me iba a sacar a la pizarra antes, pero bueno, gracias por dejarme hacerlo Tuve espontáneamente. tuve la intención, lo Eh, reconozco. lo sé. Ronnie, bueno, primero felicitarte. Creo que hoy, como cada lunes, seguimos reflexionando y nos seguimos dando cuenta que es imposible no sentirse pequeñito ante la grandeza de un Dios tan maravilloso, tan misericordioso, que todo lo ve, que todo lo sabe, ¿no? Y que no hay rincón del corazón ni lugar en el mundo donde su presencia no alcance. Y esta Sí, verdad nos lleva a desafiarnos, pero también profundamente a sentir consuelo, porque significa que nunca estamos solos, ni somos desconocidos para Él. Yo creo que eso, para los que tratamos de caminar en obediencia, creo que eso es algo que nos llena. Saber que no somos desconocidos para el Padre, que Él mucho antes de que llegue nuestro pensamiento, mucho antes de que surjan nuestros temores, ya Él sabe lo que va a pasar con nosotros, ¿no? Y cuando uno lee Job, en este caso que Ronnie cita Job 39, nos damos cuenta que cada detalle de la vida para el hombre parece imposible de ser controlado o de nosotros comprender que estamos todos bajo su cuidado. Y Dios nos revela que la sabiduría y el poder van mucho más allá de nuestra comprensión limitada. Creo que eso es el objetivo fundamental de estos estudios que nosotros hacemos los días lunes, porque por sí mismos no podemos conocer a Dios. Todo lo que nosotros estamos aprendiendo es por esa autorrevelación que el Padre ha querido para nosotros, para que nosotros podamos amarlo, para que nosotros podamos entender quién es y que podamos adorarle por eso que conocemos de Él. Dios conoce cada detalle de nuestra vida, está presente en cada momento y nos sostiene con su poder. Está atento a nuestras necesidades y eso es parte de lo que hemos ido viendo estos últimos lunes. Y cuando
no entendemos lo que sucede, como pasaba en este caso con Job, podemos recordar que vemos solo una parte de la realidad, mientras que Dios ve el panorama en 360 grados. Definitivamente que la grandeza de Dios no debería alejarnos de Él como le ocurre a algunas personas, sino acercarnos a Él con verdadera reverencia, con humildad, con confianza, sabiendo que Él gobierna el universo y que también conoce cada uno de los que estamos esta noche conectados, a Amén. nuestras familias y a todo el que se acerca y quiere conocer de su palabra. Entonces me quedo con que nos escucha cada oración, cada petición y nos cuida con un amor perfecto, con un amor que nos llena, con un amor que nos consuela, que nos abraza día a día. De verdad que esto que nosotros aprendemos los lunes lo que hace es que nosotros podamos sentir gozo, gozo en el corazón de ver quién es nuestro Padre. Muchas gracias, Ronnie. Dios te bendiga. Un abrazo, Amén. pastores. Amén, Gracias, Ronnie. gracias, gracias. Muy bien, gracias, Ronnie, que hemos llegado al final de esta clase preciosa, profunda, sobre el Dios a quien adoramos, a quien servimos, aún sin conocerle, ¿no? Más allá de lo poquito que sabemos de Él. Y damos gracias al Señor por eso. Gracias a cada uno de ustedes por estar participando, por estar conectados y vamos a orar, vamos a rogar al Señor de su bendición, de su cobertura para ir a descansar ya esta noche. Para algunos fue un día muy ajetreado, hay un merecido descanso, que el Señor nos dé un sueño profundo para concluir. Ronnie, por favor, tú puedes cerrar orando. Amén, amén. Oramos. Padre amado, gracias. Gracias te damos, Señor, por este espacio, este tiempo en el cual varios de nosotros hemos dispuesto a estar conectados, Señor, para aprender un poquito más de tu palabra, Señor. En este caso, aprender estas virtudes, estos atributos, Señor, tu omnisciencia, tu omnipotencia, tu omnipresencia, Padre. Y Gracias, luego de Señor. todo lo estudiado, Señor, rogamos que como David, nuestro sentir sea de clamar para que tú nos examines, Señor, para que tú sigas limando asperezas, Señor, sigas puliendo, sigas purificándonos nuestros corazones, nuestras vidas, Señor, para seguir creciendo en tu camino, Padre. Ayúdanos, ayúdanos a que sepamos, o sea, podamos estar cada vez más ubicados, Señor, en nuestra posición y que no hay nada de mérito en nosotros, Señor, sino que tú aún en tu majestad, en tu señorío, en tu soberanía, quisiste acordarte de nosotros, Señor, tener memoria de nosotros pequeñitos, Padre, y por misericordia estamos acá dando pasos, Padre. Te damos muchísimas gracias por eso, por estas clases, Señor. Y ahora cuando vamos a descansar, rogamos que sigas con nosotros, Señor. Tu palabra así lo promete. Descansamos, Señor, en tu promesa, Padre, de que nos cuidas, nos guardas, Señor, y clamamos, Padre, para que nos des un descanso reparador, Señor, un descanso adecuado, que nos permita recuperar energías para seguir con los compromisos que tenemos esta semana que recién están comenzando, Padre. Ayúdanos, sé tú obrando en cada necesidad, Señor, de nuestros hermanos. Ahí seguimos orando por sanidad, Padre, muchas necesidades. Descansamos en ti, Señor, en medio de cualquier dificultad y de cualquier situación, Padre. En el nombre de Jesús te exaltamos y te bendecimos. Amén y amén. Amén, amén. Gracias, Señor. Oremos, por favor, por Daniela Machado,
está su Maxilar. su maxilar derecho, eso debe ser, su maxilar derecho está iniciando tratamiento, así que oremos para que el Señor le libere. Son terribles los dolores, nos dice. Así que oremos por Daniela y para que el Señor guíe las manos de un buen profesional y haga el procedimiento que corresponde. Amén. Y gracias por estar conectados en la cadena de Por haber oración. asistido. Ha sido una jornada de mucha oración. Damos gracias al Señor por ello. Mañana retomamos nuestros horarios de oración para seguir intercediendo. La oración del justo puede, por no decirlo, puede todo. Ajá. Lo puede todo. Ese mucho es todo. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre será hecho. Así que vamos a descansar. Abramos cámara, por favor, para saludarnos a la distancia, agradeciendo una vez más a Ronnie la participación. Hay algunos están bien abrigaditos allí, te veo, Franklin, Frío. bien abrigadito. Un abrazo. Está abrigadito. Betty Madrid también. Betty también. Dios le bendiga. Irma, Bendición, mi hermano, Ronnie. Michelle, Sí, chiquito, grato verte. Dios les bendiga, que tengan una Dios le bendiga. bendecida noche. Gracias, Gracias, saludos a la Michelle. familia también. Un abrazo para todos. Betty, un Betty abrazo. Hernández, Betty Madrid. Ujú. Ahí estaba Viviana también, Viviana la hermana también. Michelle. Hola, hermana Dios Viviana. les Hola, bendiga, que pastor. estén muy bien. Qué gusto Que verle. la paz del Señor esté con ustedes. Nos Amén. vemos el miércoles en el servicio de oración. Un abrazo. Buenas Chao, noches. chao. Muy bien, saludos para todos. Hasta mañana. Chao, chao. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Buenas noches, pastores y hermanos.